Hola, bienvenidos y bienvenidas a Legal App. En esta oportunidad comentaré a la modalidad contractual laboral a plazo determinado o también denominada modalidad contractual laboral sujeta a modalidad. Para empezar, es importante destacar que esta modalidad contractual laboral a plazo determinado se ha constituido a nivel legislativo como la excepción en el plano contractual laboral, mientras que el contrato laboral a tiempo indeterminado se ha constituido también a nivel legislativo como la regla en cuanto a la contratación laboral. Ello porque este último brinda mayor estabilidad laboral al trabajador. Ahora, el hecho que se haya planteado a nivel legislativo esta regla de que el contrato laboral a tiempo indeterminado sea la regla en el plano contractual laboral y la excepción lo sea la modalidad contractual a plazo determinado, no quiere decir de que se dé así en la realidad. Lamentablemente sucede lo contrario. Los contratos laborales a plazo determinado son los que se utilizan de forma frecuente y los que se utilizan de forma excepcional son los contratos laborales a tiempo indeterminado. Y ello principalmente porque muchos empleadores de mala fe están utilizando estos contratos laborales a plazo determinado para encubrir una relación laboral de tiempo indeterminado, para reducir costos. Bien, entonces, en el plano legislativo, los contratos laborales a plazo determinado, o denominados también sujetos a modalidad, deberían ser la excepción, mientras que la regla la constituye el contrato laboral a tiempo indeterminado. Pero en la práctica sucede lo opuesto. Bien, ahora sí procedo a analizar las principales características de esta modalidad contractual laboral. Estamos frente a 9 contratos cuando hablamos de esta modalidad contractual laboral a plazo determinado. Ello a diferencia del contrato laboral a tiempo indeterminado, el cual cuenta con un solo tipo de contrato, no hay más. Pero cuando hablamos de contrato laboral a plazo determinado encontramos 9 contratos, los cuales están distribuidos en 3 grandes grupos. Tenemos dentro de los contratos laborales a plazo determinado a los de naturaleza temporal, los de naturaleza accidental y los de servicio u obra. En los contratos laborales a plazo determinado de naturaleza temporal encontramos al contrato laboral de inicio o incremento de actividad, al contrato laboral por incremento de necesidad de mercado y al contrato laboral por reconversión empresarial. En los contratos laborales de plazo determinado de naturaleza accidental encontramos al contrato laboral de suplencia, al contrato laboral ocasional y al contrato laboral de emergencia. Mientras que en los contratos laborales a plazo determinado de obra o servicio encontramos al contrato de obra o servicio en sentido estricto, al contrato laboral intermitente y al contrato laboral temporal. En total entonces tenemos 9 contratos. Ahora, es importante destacar que cada uno de estos contratos cumple una finalidad específica para una situación específica en el ámbito empresarial. Es decir, no se pueden utilizar de forma indistinta. Cada uno de estos contratos cumple una misión. Entonces, se tendrá que tener presente cuál es la realidad empresarial que está afrontando la empresa, que puede ser una persona natural o jurídica, mejor dicho, el empleador, que puede ser una persona natural o jurídica, para utilizar este tipo de contratos. Bien, ahora abordaré la duración de los contratos, que creo yo es el aspecto medular para entender los contratos laborales sujetos a modalidad. Estos contratos laborales a plazo determinado sujetos a modalidad, que son 9, tienen la característica esencial de que el tiempo de duración ya está predeterminado. Tanto trabajador y empleador ya conocen con antelación cuál será la duración del contrato, a diferencia del contrato laboral a tiempo indeterminado, en el cual se conoce la fecha de inicio, pero se desconoce cuál es la fecha de término. El término del contrato solo será por la renuncia del trabajador, mutuo disenso, trabajador y empleador, fallecimiento del trabajador, fallecimiento del empleador, si se trata de persona natural, disolución de la empresa, si se ha constituido como persona jurídica, o en todo caso cuando se cumple alguna de las causales previstas para
la viabilidad del despido legal, como lo sería la comisión de una infracción grave por parte del trabajador. Entonces, en este contrato, esta modalidad contractual a plazo determinado, sí se conoce cuál será la duración del contrato. Ello porque en la ley se ha previsto el plazo máximo de duración de cada uno de estos contratos, o también, porque puede ser concurrente, se ha previsto cuál será el hecho o circunstancia que cuando se produzca acarreará la culminación del contrato. Entonces, contrato laboral a tiempo indeterminado, desconocemos cuál será la fecha de término del contrato y por ende desconocemos la duración del mismo. Contratos laborales a plazo determinado, los que estamos comentando, sí se conoce cuál será el término del contrato, cuál será la duración del contrato, precisamente porque las partes conocen ello por medio de la ley que lo establece. Bien, luego de discutir este rasgo esencial de la duración del contrato, paso a analizar lo que es la formalidad. En cuanto a la formalidad, en estos contratos laborales a plazo determinado, la formalidad tiene que estar por escrito. La formalidad implica de que el contrato esté por escrito. Ello a diferencia del contrato laboral a tiempo indeterminado, en el cual puede ser oral o en todo caso escrito. En este contrato laboral a plazo determinado, siempre tiene que figurar por escrito el contrato. ¿Qué sucede si no figura por escrito el contrato? Si no figura por escrito el contrato, lo que sucede es que se va a desnaturalizar este contrato y va a transformarse en contrato laboral a tiempo indeterminado. Y por ende, el trabajador pasará a tener los mismos derechos que un trabajador a tiempo indeterminado. Dentro de los que destacan, porque como más adelante comentaré, estamos frente a los mismos derechos laborales, el único derecho que va a cambiar en sí va a ser el de la estabilidad laboral en cuanto a la duración del contrato. Bien, luego de este aspecto formal, es importante también destacar que en el contrato debe figurar qué tipo de contrato se está utilizando. Es decir, no se puede utilizar una cláusula general indicando de que se está utilizando un contrato laboral a plazo determinado. No, se tiene que indicar qué tipo de contrato dentro de los tres grupos se está utilizando. Y además de ello, indicar la causa objetiva que está generando la utilización del mismo. Por ejemplo, si es que estamos frente a un incremento de actividad empresarial, se van a aperturar 2 sucursales de una empresa que se dedica a la fabricación de muebles. Entonces, sí es viable utilizar un contrato laboral de naturaleza temporal por incremento de actividad. Entonces, se establece en el contrato qué tipo de contrato se está utilizando y se establece cuál es la causa objetiva que ha originado la utilización del contrato. Pero, ¿qué sucede si es que no guarda correlación lo que se señala en el contrato con lo que sucede en la realidad? Entonces, ¿qué sucede si es que utilizo este tipo de contrato laboral por incremento de actividad y en la práctica no hay ningún incremento de actividad? No se están aperturando sucursales, como en el ejemplo propuesto. Lo que va a suceder, además de plantearse las sanciones correspondientes al empleador, lo que va a suceder es que se va a desnaturalizar este contrato y va a pasar a ser un contrato laboral a tiempo indeterminado y por ende también el trabajador gozará de los mismos derechos que se le reconocen a un trabajador a tiempo indeterminado. Bien, entonces ello en cuanto a la formalidad. Tiene que figurar por escrito y se tiene que señalar en el contrato el tipo de contrato que se está utilizando y además la causa objetiva que lo genera, que tiene que tener un asidero en la realidad. Ahora, respecto a los beneficios laborales, como mencioné hace un momento, son los mismos en comparación al contrato laboral a tiempo indeterminado. Se gozan de los mismos derechos laborales, vacaciones, CTS, asignación familiar, entre otros. Pero lo que sí va a diferir es la estabilidad laboral, ¿no? Porque en estos contratos, al tenerse
ya prevista cuál va a ser la duración del mismo, porque se señala cuál es el plazo máximo de duración en la ley o el hecho que va a acarrear la culminación del contrato, entonces su perdurabilidad en el tiempo a comparación de un contrato laboral a tiempo indeterminado va a ser mucho menor. Entonces, si bien es cierto los beneficios laborales son los mismos, la duración en el tiempo de este contrato va a ser menor. Por ende, la estabilidad laboral es la diferencia, ¿no? La diferencia más importante con el contrato laboral a tiempo indeterminado, además obviamente de la duración del contrato. Entonces, en base a ello, también es importante destacar que el trabajador, si es que culmina el contrato por alguna de las causales previstas en ley, ya sea el plazo máximo, porque se ha llegado al plazo máximo de duración o porque se ha generado el hecho que acarrea la culminación del contrato, no va a poder acudir a sede judicial alegando un despido arbitrario. Bien, y también es importante destacar de que estos contratos se pueden utilizar en cadena, es decir, puede utilizar un contrato laboral de naturaleza temporal, el de inicio de actividad y también posteriormente entre el mismo empleador y trabajador utilizar un contrato laboral a plazo determinado de naturaleza accidental ocasional, ¿no? Entonces se pueden utilizar distintos tipos de contrato entre el mismo empleador y trabajador, pero no pueden exceder los 5 años de duración en su conjunto y sobre todo tiene que haber una situación en la realidad que justifique la utilización de esos contratos. Bien, entonces, sintetizando, estamos frente a la excepción en el plano contractual laboral cuando hablamos de contratos laborales a plazo determinado porque brindan menor estabilidad laboral al trabajador. Tengamos presente que la estabilidad laboral es, creo yo, el aspecto que efectiviza de mejor forma al derecho laboral. Porque si el trabajador va a tener por un mayor tiempo un vínculo laboral, va a poder a través de su remuneración alcanzar a tener una vida digna y en todo caso gozar de derechos de segunda generación como lo son el derecho a la educación y también el derecho de acceso a la salud. Bien, espero entonces que les haya agradado este video en el cual hemos reseñado las principales características de los contratos laborales a plazo determinado. Hasta otra oportunidad. Adiós.